y hablar y reconfortar y animar y fortalecer a través de tu palabra, Señor. Gracias, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, y tú no te cansas de estar en medio de nosotros. Así que bendícenos en esta hora y que podamos encontrarte mientras reflexionamos en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hace un mes quizá, uno de los domingos que no estuve, que les comenté que me había ido a Ciudad Juárez, fuimos a un congreso de la iglesia, no sé cómo se llama la iglesia, Olivo Creativo. La banda se llama Un Corazón, seguramente si la conocen. Y toda la temática que estuvieron manejando se llamó Kintsugi. Y quiero empezar, no solo hoy, quiero empezar una serie de temas, hablar acerca de cómo Dios puede restaurar nuestra vida. ¿Alguien lo cree? Y tampoco espero que creas que voy a repetir todo lo que escuché, sino que creo que hay algo en el corazón de Dios acerca de este tema en particular, acerca de ser restaurados por completo y de una forma real. Y el título de esta mañana es Muéstrame tu oro. Habría que estar a un lado, muéstrame tu oro. No es porque estemos en agrícola oriental, nadie te va a saltar, tranquilo. Tranquilo, nadie te va a saltar, pero yo no sé, hermano, a veces de qué presumimos. ¿Qué es algo que tendrías para presumir? Piensa un momento, ¿qué es algo que tendrías para presumir? Si alguien te dijera en un sentido figurado, muéstrame tu oro, ¿cuáles serían las cosas que tú destacarías? Quizá dirías, Tenisha diría, yo hablo 2 idiomas, ¿verdad? Hablo inglés y medio hablo español. Y quizá alguien diría, yo manejo bastante bien, tengo un conocimiento de alguna cosa. Quizá alguien se basaría en algo más simple y diría, yo simplemente estoy guapo. Porque yo los veo a ustedes y creo que cualquiera podría contestar así de ustedes. Y cuando te dijeran, muéstrame tu oro, tú quizá podrías decir, no lo estás viendo. Yo no sé qué tendrías para presumir cuando alguien te pidiera que le mostraras tu oro. Pero definitivamente, mi hermano, las heridas no son un motivo de enorgullecerse. O por lo menos quizá no para la gente normal, porque déjame contarte de cuando yo era pequeño, yo era muy tranquilo, mi hermano era muy travieso, yo siempre he sido más tranquilo, se me ve, ¿no? Y entonces yo era muy tranquilo cuando era pequeño, e incluso mi mamá dice, yo le quitaba los calcetines y ya no iba a moverse a ningún lado. Ya sin zapatos ya no me movía porque no me gustaba ensuciarme. Así que era tan tranquilo que cuando tenía alrededor de 9, 10 años, me hice mi primera y única herida fuerte que tengo en la vida. Mi mamá se había ido, mi papá se había ido, estaba con mi abuela, nos estaba cuidando y en realidad no fue su culpa, andaba en el edificio en un patín del diablo, yo creo que es porque era del diablo, y me caí en la coladera que estaba alzada y tenía un filo y me abrí la rodilla y me metieron como 6 puntadas en la rodilla. Así que lo único que quería de ahí en adelante era usar shorts para que todo el mundo viera que tenía una herida. Exactamente, así se sentía, como una herida de guerra, ¿no? Era como, me caí y me cosieron. Y de hecho, hermano, creo que hasta hace unos años yo también decía que tenía una herida de 12 puntadas en el pie. Fueron 12. Sí, fueron 12 porque entra y sale. Las mías fueron 60. Fueron 12 porque entra y sale, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas puntadas son? Son 12. Son 6 veces que le dieron vuelta a mi padre. Así que yo iba por la vida mostrando mis heridas porque me parecía algo interesante, ¿no? Mi herida de mi padre. Yo no tenía nada más, nunca más se me ha vuelto a abrir nada, no se me ha roto ningún hueso, gracias a Dios, y espero así continuar porque no me gusta que me inyecten. Y pensaba en los hombres de la Biblia, cuando ellos muestran su oro, o lo leemos en la Biblia y vemos su oro, vemos las cosas que han hecho. ¿De dónde provienen?
¿De dónde proviene el oro de estas personas importantes, de estas personas que suenan y que una y otra vez incluso escribimos canciones, predicamos predicaciones, leemos sus historias una y otra vez? Pero ¿cuál es el oro dentro de esas personas? Déjame decirte que curiosamente todo ese oro proviene de sus heridas. Podríamos pensar que el oro fue algo que desarrollaron por sí mismos, que salió de lo más lindo que había, pero realmente si tú puedes fijar tus ojos, leer la historia completa y ver el panorama, te das cuenta que son perlas lo que puedes alcanzar a ver. El proceso de una perla tiene que ver cuando una de estas ostras tienen una herida y esa herida la cubren con una capa de un montón de cosas y luego la vuelven a cubrir y la vuelven a cubrir y la vuelven a cubrir hasta que muchos años después lo que en algún momento había sido una herida se vuelve algo súper valioso por cómo lo procesaron. Y yo sé que esto no le va a gustar al principio porque va a decir de qué estás hablando. Pero la realidad es que eso es lo que vemos en todos los hombres de la Biblia. Cuando podemos ver sus obras, cuando podemos ver las cosas que nos llaman la atención, son producto de un proceso de dolor. Son producto de un proceso incómodo. Son producto de un proceso que no les gustó. Ninguno de ellos, mira, tú y yo hemos visto. Es más, que ni siquiera las películas mienten en el sentido de el camino de un héroe. ¿Todos se vieron Spider-Man? Sí. La mayoría. Todos. La última. ¿No la han visto? Entonces no se las voy a spoilear. Pero todos saben la historia de Spider-Man. Todos saben que se muere su tío. Y que solo a través de la muerte de su tío es que él puede convertirse en quien es. No es la picadura de la araña lo que lo hace Spider-Man, es entender la responsabilidad, es procesar el dolor, es lo que lo lleva a convertirse quien es. ¿Y saben dónde están basadas todas estas historias de héroes? En las historias más viejas, que son las de la Biblia. Y son estas historias donde el camino del héroe es precisamente ese. Un camino tortuoso, un camino doloroso, un camino lleno de heridas, pero heridas procesadas que terminan convirtiéndose en algo valioso. Y de eso es de lo que quiero hablarte en este tiempo. Dios quiere hacer algo valioso con tus heridas. Ahora si tú dices, sí, pero ¿de qué estás hablando? Porque no sé qué es el kintsugi. El kintsugi es un arte oriental que tiene que ver con que, déjame contarte la historia, había un emperador, tenía una taza favorita. ¿Alguien tiene una taza favorita? Sí. Para tomar café, ¿verdad? Qué rico. Sin café es imposible agradar a Dios. Y entonces rompe su taza favorita y dice, no quiero una nueva, quiero mandar a arreglar esta porque esta me gusta. Parecía más un adolescente que otra cosa, ¿verdad? Pero dice, quiero esta, no quiero otra, quiero esta. Así que manda a arreglar su taza a otro lugar y cuando se la regresan con grapas de hierro. Se veía horrible. Así que lo que hace es decir, no puede quedarse así, y manda dentro de Japón, ahí mismo en su imperio, con los artesanos. Aquellos intentaron hacer algo diferente. Y a lo que se les ocurre a estos artesanos es ponerle resina, como hubieran hecho con cualquier otro objeto, pero como era para el rey, deciden mezclar la resina con polvo de oro. Así que cuando le regresan la taza que estaba rota, se la regresan con todas esas heridas curadas, pero no solo curadas, sino que ahora cada herida hace más valiosa a la taza. Y mucho más preciosa. Aunque reaccionan más cuando les predico que se van a ir al infierno. Mucho más valiosa. Y ahí se crea el arte del kintsugi, que tiene que ver con curar las heridas de algún recipiente. No sé si podemos ver algunas imágenes.
curar las heridas de algún recipiente con oro, haciendo no solamente una restauración, sino objetos que se ven incluso mejor de lo que se veían antes. Sí. Objetos que se ven incluso mejor de lo que el artista original había pensado. Han sido restaurados. Y no solo han sido restaurados, sino que tenían un precio cuando estaban completos. Se evaluaron cuando se rompieron. Pero ahora su valor ha sido elevado aún mayor que al principio. Porque se ha agregado valor a cada herida. Gloria a Dios. ¿Alguien va conmigo? Amén. Así que quiero empezarte a hablar de todo esto en esta mañana. Es decir, de todos nosotros tenemos heridas. Nuestra vida fue planeada de cierta forma. Y la realidad es que no nos quedamos de esa forma, sino que a través de la vida vamos sufriendo heridas, vamos sufriendo rupturas. Y Dios planeó y de pronto pero la realidad es que la vida va haciendo eso. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. No, créeme que eso no tiene que ver con un tipo de persona que sufrió un tipo de herida. Esto tiene que ver con que simplemente a veces la escuela, a veces la familia, a veces amigos, a veces las parejas, y la vida va haciendo esto con nosotros. La vida, la vida no es tan sutil a veces. Y yo creo que incluso podemos ver y sentir estas veces que ya estoy roto. Y parece que todavía hay como... Y para cuando tenemos quizá 12, 13, 14 años, ya esto ya está bastante mal. Evidentemente a veces parece un juego de nunca acabar en el que estoy buscando el rompecabezas y todavía vienen y más, ¿verdad? Me roban las piezas, pero esa es la vida. Eso es lo que intentamos hacer y si te das cuenta, puedes ver que todos estamos en ese camino en el que están buscando, están intentando ver dónde iba cada pedazo. Y sabes, todos a nuestra manera, porque nadie intenta vivir así, pero todos a nuestra manera tenemos este sentido de intentar hacer algo. Muchas veces las personas intentan beber, drogarse, refugiarse en algún vicio. Y no estoy hablando solo de drogas. Estoy hablando de cualquier cosa que hago para intentar que esto se sienta menos de esta forma. Hay personas que quizás pueden refugiarse en intentar ser una buena persona y decir: como me rompieron, no quiero romper a alguien más, así que estoy intentando juntar los pedazos que alguien rompió. Y entonces en nuestra vida empezamos a hacer: no puedo. No está muy alejado de la realidad, que a veces no encontramos ni siquiera la forma. Pero quien llega a engañarse un poco, parece que de pronto puede acercarse a lograrlo. Y puedo pensar, por ejemplo, en la vida de Zaqueo. Puedes pensar en todo lo que lo llevó a ser quien era, a robar, a traicionar a su pueblo. Y entonces llega un punto en el que Zaqueo puede decir: todo está bien, porque tengo dinero. Y el dinero pega todo.
estar en cierto punto y decir, oye, parece que todo está yendo bien porque tengo dinero y estoy en un buen punto y en realidad, porque todos en la vida llegan a preguntarse cuál es la verdadera razón de que yo necesite a Dios y a veces parece que lo tengo todo bajo control. Es cierto que otras veces de pronto algo pasa, pero lo único que hago es volver a hacer lo mismo que ya había hecho antes y vuelvo a tener todo en su lugar. Entonces, como Zaqueo, puedo caminar y puedo vivir y puedo aparentar que todo está bien. Y puedo continuar con una rutina diaria, porque sabes lo curioso es que nadie se da por perdido. Puedes pensar en la mujer samaritana que se acercó al pozo y que Jesús le dice: 5 maridos has tenido, mamita. Una y otra vez has intentado con diferentes pegamentos y ya solo te queda volver a armar las piezas cada que uno de estos viene, y no solo no te pega, sino que lo deja peor de lo que estaba antes. Y lo único que vuelves a hacer es juntar tus piezas y esperar lo mejor. Y hay piezas que quizá ya ni siquiera existen y que nunca van a estar ya. Y me sorprende la cantidad de personas que piensan que esto es correcto. Que vivir su vida de una forma en la que parece que todo está bien es bueno. Y sabes, creo que el eslogan de esas personas puede ser sobrevivir. No sé si alguna vez vieron ese programa. Sí, unos años primero me han puesto un capítulo de ese programa, se llama Sobrevivir. Y son personas que sufrieron un evento traumático, pero salieron avantes. No se murieron. El hijo de la hermana Tere y yo podríamos decir sobreviví. Si usted no sabe, me volteé con el hijo de la hermana Tere, él iba manejando. Nos volteamos, dimos vueltas como pirinola en un carro y salimos completamente ilesos. Y sabes, salí diciendo sobreviví. No pasó nada. Me acuerdo haberme arrepentido medio mes y luego haber vuelto a la misma vida destruida que tenía. Y sabes, muchas personas pueden ver sus heridas y que yo les pregunte: ¿cómo está tu herida? Y quizá muchos presumirán y dirán: está cicatrizada. Ya cerró. La puedes tocar y no me duele. Quizá algunos han hecho algunas cosas y podrán decir: bueno, yo hice lo que se podía. ¿Ya se desesperó? ¿Por qué no se ha desesperado con su vida? ¿Usted cree que es suficiente? ¿Pero qué cosas ha pensado que son suficientes? Y quizá porque su vida no se ve completamente destruida. Quizá porque ¿ha visto Instagram o Facebook? El lado bueno. No tiene nada. Y a veces creo que incluso podemos ver las redes sociales y decir: "Oh, ¿están bien todos? Yo soy el único que está roto. Se ven re bien. Porque solo sacan el lado que les conviene". Y lo que quiero que entendamos el día de hoy es que Dios no solamente quiere restaurar nuestra vida. Porque lo que pasa con el kintsugi es que
no solamente quiere restaurar algo, sino que quiere agregar valor a algo. ¿Me estás escuchando? No solamente quiere restaurar lo que estaba roto, pero quiere agregar valor en esas heridas. Jesús no solamente, mira, porque uno podría decir, ¿cuál es el problema de la mujer samaritana? Probablemente su problema es que no tiene un buen marido, así que lo que debería de venir Jesús a darle es un buen marido. Eso es lo que necesita. Eso quizás es lo que necesito, una buena pareja, un buen novio, una buena novia, un buen esposo, una buena esposa. Y entonces puedo ignorar todo lo demás y decir, ¡ah, ya tengo novia! Y conseguí un buen trabajo. Y así es, este momento desesperante es lo que hacemos toda nuestra vida. E intentamos ilógicamente, desesperadamente, seguir pegando con cosas que no van a arreglar el problema. Y Dios no solamente quiere restaurar lo que estaba roto, quiere agregar valor a esas heridas. Amén. Quiere agregar valor a las heridas, porque Jesús no viene y le dice a la mujer samaritana, has tenido 5 maridos, yo te voy a dar el mero mero. No, Jesús le dice lo que necesitabas, estaba mucho más profundo de ti. Eran heridas que estaban abiertas y lo que voy a hacer es que las voy a sanar y las voy a llenar para que dejes de pegar con diurex lo que no puede ser pegado con diurex. Para que dejes de intentar llenar tus vacíos con parejas. Y Jesús te dice, no dice amén porque dice, yo no llevo 5 maridos, pero no se trata de intentar llenar los vacíos con maridos, sino quizás lo has hecho con un trabajo, quizás lo has hecho con una persona, quizás lo has hecho con un hobby, quizás lo has hecho con un vicio. Y yo quiero decirte, tú te estás dando cuenta, por más que lo intente con esto, no va a servir de nada. Y es lo que tengo para decirte en esta mañana. Porque por más que sigas intentando con esto, no va a servir de nada. Pero no quiero que existamos en el punto en el que decimos, mi herida ya no me duele como antes, así que seguramente está bien. Porque el punto no es que Dios te deje solo restaurado, sino que justo donde estuvo la herida, Él puede agregar oro. Aleluya. Amén, amén. Estoy hablando de todo lo contrario. Que donde había dolor, Dios venga a traer alegría. Amén. No es que solo quite el dolor, es que añade alegría. Amén. No es que solo ya no hay enfermedad, sino que ahora hay salud completa. Gloria a Dios. Quiero que entiendas que las heridas que Cristo restaura vienen a ser completamente contrarias a como estaban antes. Aleluya. Lo que en algún momento dolió ya no duele más, pero además puedo usarlo en beneficio de otros. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 50. Y vamos a leer el versículo 20. No, escribí mal. Dame un segundo. No sé si 50-20, creo que estoy mal. Sí, 50-20. Dice la Nueva Traducción Viviente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios
todo para bien. ¿Sí lo estás leyendo? Vamos a leerlo en la versión que tienes. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios no encaminó a mí para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, estoy dando la palabra de buenas noticias. No importa quién tomó el martillo, lo que importa es quién toma la vasija después. Porque hay heridas que hicieron tus padres, hay heridas que hicieron tus amigos, hay heridas que pudo haber hecho tu pareja, hay heridas que te hicieron en la sociedad, heridas que te hicieron en la familia, pero sin importar quién te rompió, Dios ya lo estaba programando para después usar lo que alguien había querido usar para dañarte. Él lo iba a usar para bendecirte y bendecir a otros a través de esas heridas. Y eso es lo que quiero decirte, que Dios está dispuesto con sus manos de alfarero para protegerte y transformarte, y que lo que antes dolió hoy sea motivo de regocijo. Pero lo primero que necesito que entiendas es que no en todas tus heridas hay oro. Que hay muchas cosas que puedes usar en el eslogan y decir sobreviví. Y muchos sobrevivieron. Pero sabes que hay gente que sobrevivió a accidentes de carros y no vuelve a subirse a un carro. Sobrevivió, pero no lloró en su vida. Y amén. Hay muchos de ustedes que sobrevivieron a una herida en el corazón y ahora no quieren volver a tener una relación con él. Hay muchos que sobrevivieron a un ataque, a una relación. Sobreviví, no me mató, pero quedaste amargado. No quieres volver a intentarlo, no quieres volver a restaurar. Hay muchos que sobrevivieron a ofensas y sobrevivieron a las ofensas, sobrevivieron a las heridas, pero hoy no hablan de otra cosa que no sea su dolor. ¿Cómo les dolió en esa ocasión? Y yo creo que hay muchas de nuestras heridas que necesitan. No sé si alguien me escuchó. Hay muchas de nuestras heridas que les urge oro. No se trata de que Dios me ayudó a pasar el momento. No. Ese no es Dios. Porque aún un psicólogo, que es bueno y a veces muy necesario, puede ayudarte a restaurar, a pegar algunas partes, pero nadie puede poner oro en las heridas más que Dios. Y no se trata de pasar el momento, se trata de que lo que algún día el diablo quiso que fuera para mí mal, yo y Dios lo hacemos para el bien mío y de otros. Pero eso solo pasa cuando hay oro en mis heridas, cuando puedo entender y decir, todavía no estoy, todavía mis heridas no están en la forma en la que no solo ha sido extraído el dolor, sino que ahora se ha agregado valor. Amén. Esa es la evidencia del trabajo de Dios. El oro es la evidencia del trabajo de Dios. Tendríamos que hablar de nuestras heridas como si nunca hubieran pasado. ¿Sabes por qué amo tanto? Porque algún día fui odiado. ¿Sabes por qué doy? No estoy hablando de mí, pero que tú puedas llegar a decir eso. ¿Sabes por qué doy tanto? Porque algún día se me quitó todo. ¿Me estás entendiendo? Que tenemos que ir todo el contrario, porque eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Quiere poner oro donde no había nada. No solo quiere restaurar, quiere agregar valor. Lo que en algún momento dolió debe después causar alegría. Y Dios, ¿sabes? Curiosamente no está queriendo comprar algo nuevo. La generación que cuando algo se rompe lo tiramos y pedimos por Amazon otro. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que va y mete sus manos
¿Puedes poner una vasita otra vez? No, deja ese. ¿Dónde está el valor? En el oro. No en la cerámica. No es las partes normales. Es el valor que el maestro agregó a la vasija. No es como tu fuerza de voluntad te ayudó a sobrevivir lo que otros te hicieron. No, porque quedaste siendo un ególatra que se siente todopoderoso. No es como eres tan bueno que decides estar con tu familia aunque tu familia te trata mal. No, estás amargado. Porque no es una restauración normal lo que necesitas, es kintsugi en tu vida lo que puede arreglar. Es oro en las heridas, y solo Dios puede poner oro en las heridas. Puedes pensar en la historia de Ruth, cómo pierde a su pareja, pero deja que Dios procese todo eso, y en el mismo lugar donde dolió es el mismo lugar donde después hubo una bendición. Y todos los hombres de la Biblia, honestamente, es que si tú ves su vida vas a encontrar que todo el oro que estás viendo viene de alguna herida. Que el lugar donde Dios los usó era el lugar donde otros los habían rechazado. Moisés dice: soy tartamudo, y Dios le dice: excelente, porque te voy a usar para guiar al pueblo. Eso parece ilógico, pero quiero que entiendas que ese es la verdadera restauración de Dios. No solo donde quita la tristeza, pero donde añade valor. Donde añade valor, y después puede parecer hasta ilógico. ¿Cómo es posible que tú hayas tenido la historia que tienes? Y siempre voy a poner de ejemplo a mi mamá, que la atraparon súper mal en su infancia. Y yo siempre digo: ¿cómo es posible que seas tan buena con la gente? A mí no me trataste mal en la infancia, y yo no tolero a mucha gente, pero tú quieres abrazar a la gente, y digo: ¿cómo es posible? Y mi mamá solo dice: yo solo me acerqué a Dios, yo solo me rendí a Dios, y entonces Él hizo lo que nadie más podía hacer. Porque Dios sacó de la basura lo que estaba roto, pero puso oro donde había dolor. Y yo quiero decirte, hermano, quizá hoy ves tu taza y dices: no, pues la verdad es que esto está muy mal, está muy complicado, todavía no veo donde hay algunas piezas. Pero quiero decirte, tus heridas no son el final, sino son el principio de la obra de Dios. Son el principio de la obra de Dios en tu vida y de lo que Dios quiere y puede hacer contigo. Si puedes rendirte delante de Él y aceptar, porque eso es lo importante. Y quiero contarte esto como testimonio. Estaba en Ciudad Juárez y estaba en el Congreso, y entonces Kimmy Richards empieza a cantar un canto de su nuevo disco, y que me hubiera gustado ponértelo, pero no han sacado las canciones. Pero hay una parte de ese canto donde habla acerca de que estamos en 1000 pedazos. Y yo lo que quiero que hagas hoy es ver tu vida como es realmente, que dejes de aparentar. Porque a veces podemos pensar: soy cristiano, tengo trabajo, tengo familia, y de pronto todo se ve bien. De cierto lado todo se ve bien. Y creo que traía mi taza de la forma en la que hace un momento todavía, quizá con las partes pegadas. Y cuando Kimmy canta esta parte y dice acerca de los 1000 pedazos que hay en su vida, sentí como Dios tocaba ahí donde tenía dirección, y de pronto me vi la realidad. Dije: pero estoy liderando un grupo y predico, y tengo 9 años predicando, y hago cosas que podría parecer que estoy bien, pero cuando me daba cuenta pensaba: pero sí es cierto que todavía no
pienso como Dios, y si es cierto que todavía no amo como Dios, y si es cierto que todavía hay cosas de mi pasado que vuelven a mi mente y me atormentan, entonces si es cierto que todavía soy una bola de pedacitos que necesita venir todos los días y decirle: por favor, restáurame y añade oro a mis heridas. Esa fue la revelación de Dios en ese día, que yo dije: no es que no tengo nada resuelto. No es que esté siendo hipócrita o que esté siendo mentiroso, pero simplemente mi vida tampoco ha sido o ha llegado al punto. Porque sí es cierto que sobreviví muchas cosas, pero a veces hablo de ellas con resentimiento. Sí es cierto que sobreviví muchas cosas, pero a veces hablo de ellas con tristeza. Y quizá muchas veces solo decimos: Señor, sosténme, sosténme, sosténme. Y lo único que hacemos es herirnos más. Y lo que queremos es como que las piezas no se caigan, pero seguimos sin permitirle que termine de agregar el oro. Sin permitirle que termine de agregar el valor. Estás cortándote, estás lastimándote, estás mintiéndote mientras hay dolor. El maestro sigue sentado en su estudio con los brazos extendidos, solo esperando. Muchos vienen, quizá dejan que el maestro pegue sus partes, que los arme un poco. Tan luego sienten que ya fue suficiente, llevan con un trabajo a medias y sin oro. Solo un poco pegados, solo con una idea de: creo que esta pieza iba aquí. Y quizás si termina nuestro corazón, nuestra vida lleno de heridas nuevas que intentar pegarnos nos causó. Yo quiero decir que Cristo quiere restaurarte. Amén, amén. Quiere restaurarte de tal forma que nunca vuelvas a ser el mismo. No solo quiere quitar el dolor, quiere regalar felicidad. Quizá hemos vivido en mentiras y somos adictos a las mentiras, adictos a los vicios. Hermano, quizás somos adictos a las compras. Porque algo nunca se arregló. Pero vengo a la iglesia. Sí, pero necesitas oro. Y yo quiero decirte que Dios promete de una forma que nadie más promete poner oro en nosotros. Y cuando si queremos preguntarte por qué Joel dices que solo Dios puede poner oro en nosotros, porque Él fue la primera muestra de Kintsugi en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Nosotros curados por sus heridas. ¿Sabes por qué? Porque su oro fue poner oro en nosotros. Su oro fue poner valor en tu herida. Él se rompió a sí mismo para que lo que había roto en ti pudiera tener un valor, pudiera tener un significado. ¿Sabes? Algo que escribía es que Él es el dador de sentido. No sé si alguien me escuchó. Él es el dador de sentido. Pero no solo quiere darle sentido a las cosas que estás viviendo hoy de aquí en adelante. Quiere darle sentido a lo que viviste. Parece ilógico y tú puedes decir: Señor, pero es que me fue muy mal. Exactamente. Quizá mientras más herido estés, entonces más oportunidad hay de que haya ahora en ti. Mientras más dolor hubo,
de que yo agregue valor a tu vida. Gloria a Dios. Yo tengo que venir y entregarme delante de Dios. Amén. ¿Quieres ver el oro en alguien? Y termino. Puedes pensar cuando Jacob ha tenido muchas rupturas en su vida e incluso se ha terminado lastimando al intentar juntar las piezas, y llega un momento en el que su hermano viene a matarlo. Así que se dispone Jacob, se arremanga las mangas y dice: ahora nos vamos a dar un tiro. Manda a su familia por un lado, pero esa noche se encuentra con Dios. Y de pronto Dios le hace una herida. Y tú puedes pensar, como una herida encima de otra herida. Oye, ¿no ya estaba muy jodido Jacob como para que también tú llegaras a morirlo más? Pero en realidad su herida superficial solo estaba revelando las heridas de dentro de su corazón. Primero lo hiere y después le dice: te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre, voy a darte algo que no tenías antes. Primero es las heridas, pero después viene esa bendición. Y cuando llega Jacob a ver a su hermano, acuérdate, antes de la herida venía muy salsa, pero después de la herida él queda requito. Entonces empieza a caminar hacia su hermano y lo único que puede hacer es abrazarlo. No es porque esté herido, es porque esa herida tiene oro. Así que donde había odio, donde había rencor, donde había resentimiento, porque te aseguro que ellos no tenían una buena relación y que todo el tiempo Jacob había deseado lo que había con Esaú y que seguramente sentía que Esaú era el consentido, y todas esas heridas que en algún momento hubo, cuando Dios termina de mostrarle el dolor, pone oro en la herida. Y lo siguiente que ves es que Jacob ya no quiere pelear con su hermano. Yo no sé cómo Dios trató con Esaú, pero sé cómo Dios trató con Jacob. Cuando llega dice: solo puedo abrazarte, ya no puedo odiarte, porque estás herido. No, porque mi herida tiene oro. Porque no solo estoy restaurado, pero estás rico, estás cojo, ¿sí? Pero no es algo malo. Ahora, en esa herida es donde Dios está trabajando. Por eso la Biblia dice: cuando soy débil, solo entonces soy fuerte. Deja de intentar ser fuerte por tus cosas. Deja de intentar que tienes la vida resuelta. Esto es todo lo que tienes. Deja de pensar que solo porque sobreviviste ya llegaste al final del proceso de la herida. No, mi hermano, te falta mucho. Pero Dios quiere agregar valor ahí. Dios quiere agregar alegría ahí. Dios quiere transformarlo todo, para que después incluso puedas ser tú el que pueda trabajar con otros. Sí, pero ¿cómo vas a trabajar con mi amargura si tú estás tan alegre? No, no estoy alegre porque algún día estuve amargado, pero ahí donde me amargué, Dios trajo felicidad y puede hacer lo mismo contigo. Mira. ¿Cómo es que puedes venir a aconsejarme acerca de perdonar, acerca de amar, acerca de abrazar? Porque algún día estuve en un punto igual que tú, pero Dios no solo me restauró, sino que ahora mi parte de mí es donde más fuerte soy. Las heridas que tenía son las que Dios usó para que hoy sea quien soy. Amén. Y hoy tengo oro. No tengo cicatrices. Porque las cicatrices a veces no sirven para variar, para decir: bien, me peleé. Y esta fue de cuando salvé al presidente. Pero el oro no se trata de ti. El oro es decir: alguien me rompió, pero hubo alguien más que me restauró. Alguien me quiso destruir, pero el oro significa que alguien más vino a levantar. Gloria a Dios. Alguien quería lo malo para mí, pero el oro significa que yo tuve que ser
vulnerable delante de Dios. Y entonces el maestro me tomó y agregó lo que desde un principio era para mí. Hermano, piensa en tu masculinidad, en tu feminidad. ¿Qué son las cosas que el mundo te robó? ¿Qué son las cosas que como hijo el mundo te robó? Como padre el mundo te robó, porque Dios había planeado algo específico para nosotros. Pero las heridas parecían robarnos eso, y Dios quiere traer oro. Que seamos quien podemos ser, que nuestra vida realmente pueda ser reconstruida. De pie en esta mañana.